Hasta que no salga la mano no pulso, ¿no? Los colores. Y se me pierde. Me cuesta un poquito, sí, pero yo creo que aprenderé, porque me gusta. La sobrina mía, que es como una hija, pues como me veo tan triste en casa, hace año y medio que estoy viuda, pues me ha dicho que tenía que buscarme una distracción, algo para distraerme. Dice, tía, esto te irá muy bien. Y por mediación de ella, pues vengo aquí, cosa que me gusta mucho. ¿Internet cómo te ha ayudado? Me ha ayudado a despejar más la cabeza, o sea, coger más agilidad. Por ejemplo, me he inscrito en el correo pues para mi currículum vitae, para información. Me gusta Internet porque tiene muchas cosas nuevas, hay mucho lo que se puede aprender allí. Me ha ayudado a conocer otras cosas. Por ejemplo, hace unos días me prestaron un ordenador un ratito y estuve averiguando algunas preguntas sobre catalán que no aparecían en mi diccionario. Para abrir nuevos horizontes, ¿sabes? Saber de qué y por qué la gente trabaja en este tipo de cosas. Y se comunica y se contacta con esto, con lo otro, está más al día, más actualizado, todo. Ahora con todos estos nuevos programas, que uno de ellos no me acuerdo el nombre en este momento, Facebook, ¿cómo se pronuncia? Sí, ese yo ahora tengo a todos mis familiares, que el otro día que estuve en una clase y nos daban los pasos para inscribirnos, y me encontré con la sorpresa que tenía más de 16 familiares ya inscritos ahí dándome la invitación. Fue muy grato para mí en realidad, ¿sabes? En Internet tengo una anécdota muy agradable que me recuerda mucho mi infancia. Descubrí en Internet, al cabo de 80 años, descubrí la ermita donde hice la primera comunión. Pienso que es una buena herramienta para las mujeres, para estar más informadas, porque es como todo más rápido, ¿sabes? Porque cuando uno lee, te demoras un poco en leer un libro, a veces no tienes tiempo de ver un periódico y no estás informada. En cambio, tú te sientas unos minutitos aquí, vas rápidamente y por lo menos ya estás informada en algo de actualidad, que eso pienso que es muy importante para las mujeres, no dejarlo de lado. Todo lo que sea información, todo lo que sea leer es muy importante.